Feliz sábado, hermanos. Gracias a Dios, feliz sábado. Saben, no sé por qué a medida que nos vamos acercando a las cuestiones finales de este mundo, parece que tenemos algún problema con la... Pero bueno, parece que, hermanos, cada vez que nos vamos acercando más hacia el final de las cosas, parece, y quisiera que solamente parezca, que sentimos menos interés por venir a adorar a Dios en su casa. Porque a veces tenemos que esperar momentos difíciles como esto que acabamos de ver para poder ser agradecidos. Y no ser agradecido cuando las cosas andan bien. No sé por qué a veces, como hoy, la iglesia no está llena. No lo entiendo. Es sábado. Ninguno de nuestros hermanos estarán trabajando. Pero no sé por qué no estamos aquí reunidos como familia. Hermanos, dice el capítulo 13 del libro de San Juan, dice allí que antes de la fiesta, 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Has amado alguna vez hasta el fin? ¿Te han amado hasta el fin? Hermanos, hablar del amor de Dios para conocer a Dios no es un tema fácil. No es un tema fácil. Yo voy a intentar, con todos los medios que Dios nos provee en las Escrituras, de que podamos comprender el amor de Dios conociéndolo. Porque si no es imposible, hermanos. Amar a alguien que uno no conoce no es fácil, casi diría que es imposible. Y hermanos, el tema es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Le has visto? ¿Has escuchado su voz? ¿Caminaste con Él? ¿Conoces a Dios? Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 380, allí dice, el primer paso. Espero que esto esté prendido. El primer paso hacia la salvación, dice, es responder a la atracción del amor de Cristo. Todos, dice, y en todas partes estamos siendo atraídos por Dios, excepto posiblemente los que ya se han encontrado con Él y lo han rechazado. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Juan 16:8. Él no dijo que solo convencería a los miembros de la iglesia. Dijo, no solo a unos pocos, sino, dice, a todo el mundo. Hermanos, Dios ama este mundo porque es parte de su creación, pero lamentablemente este mundo se apartó del amor de Dios. Y no hay peor experiencia en la vida que un amor no correspondido. Juan 3:16, un texto que tanto conocemos,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Me gusta agregar algo ahí sin que sea una herejía, donde dice para que todo aquel que crea en su amor no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que es una manera más de comprender el amor de Dios para conocerlo a Él. Así está expresado ese amor. El amor de Dios está expresado en un sacrificio, dando a su Hijo. Ahí Dios expresa su amor. Quizás sea la manera más profunda de demostrar amor, sea a través del sacrificio de un hijo. Yo no me imagino tener que entregar un hijo por la vida de otro. No me lo puedo imaginar. Hermanos, sin embargo, la Biblia dice que eso es lo que Dios hizo por amor. Juan 6:44 dice, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y entonces yo, dice, le resucitaré en el día postrero. Hermanos, ¿qué idea tenemos de Dios? ¿Cómo creemos que conocemos a Dios? Cuando hablamos de Jesús, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos del Padre, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? ¿Conocemos quién es Dios, que en su deidad involucra a las tres personas? El Espíritu Santo dice que es el que nos convence de pecado y trabaja, dice, hasta el cansancio. Yo diría aún con horas extras, para tratar de convencernos del amor de Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo. El Padre, dice, nos atrae haciéndonos ver su amor en Cristo Jesús por su sacrificio. Y Jesús, dice, nos santifica y justifica para calmar el gemido de dolor del Espíritu Santo. Hermanos, sin alguno de estos tres no habría salvación. No habría salvación. Pero nos preguntamos, ¿quién es más importante de los tres? Y yo digo que sin alguno de ellos no hay salvación. Algunos pueden sentir más, dice, simpatía por alguno de los tres y tal vez haya motivo para eso. Pero eso todo lo que está mostrando, representando, es que no conocemos a Dios. Hermanos, para enfrentarnos con los importantes asuntos relativos, dice, al tiempo y a la salvación en la eternidad, necesitamos conocer a Dios. Y a veces, para que esto suceda, Dios lo tiene que hacer a través de nuestros crisoles y de nuestros getsemaníes, para que hagamos nuestras propias decisiones de vida. Porque Dios nos atrae, pero nosotros tenemos que decidir. Dios no nos puede hacer permanecer junto a Él si nosotros no queremos hacerlo, si nosotros no decidimos. Si tenemos el deseo de lograr algo mejor de lo que actualmente vivimos, hermanos, si es así, dice, es Dios que nos está dando ese deseo. Pero nosotros tenemos que decidir. No importa si usted acepta o no. De todos modos, ese deseo, dice, proviene del amor de Dios. No importa si un hijo hace o no lo que el Padre le pide. De todos modos, el Padre hará lo mismo. Hermanos,
Él dice, nos está trayendo hacia su corazón nuestra vida y nuestra mente a la reflexión de Él para conocerlo, porque el amor verdadero no se rinde. Y no podremos, dice, satisfacer ese deseo siendo solamente religiosos. Hay una gran diferencia, dice, entre ser religioso y conocer a Dios. Dice, hay una gran diferencia entre conocer las reglas y conocer al Señor de las reglas. Puede haber una gran brecha, dice, entre el formalismo religioso y el real conocimiento de Dios. Una gran brecha puede haber entre aquello que nosotros aceptamos como religión y el verdadero conocimiento de aquel que realmente es amor. Posiblemente, dice, nunca haya habido gente más religiosa que los judíos en los días de Jesús. No creo que haya habido gente más religiosa que los judíos en el tiempo de Jesús. Sin embargo, no conocieron a Jesús y eran religiosos. Hermanos, el pastor Morris Benden, él cuenta una experiencia, su experiencia. Dice, una noche a las 2 de la madrugada estaban durmiendo tranquilamente y de repente empieza a sonar el teléfono. Dice, entre medio dormido y a los tropezones, fui a levantar el tubo. No había celulares en aquel tiempo, todavía teníamos la tranquilidad que no nos ofrecen hoy los celulares. Dice, así que fui corriendo a los tropezones, medio dormido, dice, y levanté el tubo, dice. Y escuché la voz, dice, de una mujer que decía, Señor, ¿usted puede ayudarme? Y yo le contesté, ¿qué ayuda puedes estar necesitando a esta hora? Y entonces me dice, necesito encontrar a Dios. ¿Puede usted ayudarme a encontrar a Dios? ¿Usted conoce a Dios? Y él dice, ¿se imaginan todas las cosas que pasaron en mi mente? Yo podría decirle, soy evangelista, guardo el sábado, devuelvo el diezmo, sé griego. Pero la voz me decía, Señor, ¿usted conoce a Dios? ¿Puede ayudarme? Hermano, conocer a Dios. Esta experiencia del pastor Morris Benden nos demuestra que muy poco conocemos a Dios. Podemos conocer las doctrinas y quizás dar cátedra de ellas, pero conocer a Dios es otra cosa. Hermanos, esta es la pregunta que nos confronta a cada uno, que se nos hace a cada momento. ¿Conoces a Dios? ¿Lo conoces personalmente? Job es un hombre que nos enseña mucho. Fíjense allí en Job capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Juz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Miren que encontrar en este mundo un hombre perfecto, pero esto dicen las Escrituras. Dice, era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todo un ejemplo. Sin embargo, Job no conocía a Dios. Es curioso. Entre el capítulo 1 del libro de Job y al final del libro, el capítulo 42, versículo 5, él termina reconociendo que no conocía a Dios. De oídas, dice, te había oído. De oídas te había oído, mas ahora, dice, mis ojos te ven.
¿Cuál fue la experiencia de Job para conocer a Dios, hermanos? Fue muy difícil, muy difícil. De oídas te había oído. ¿Alguien te ha hablado de Dios? ¿Alguien te ha enseñado de Dios? ¿Tú conoces a Dios? Hermanos, y dice allí en Job 42:5, dice, por tanto me aborrezco. Un hombre como él, perfecto, temeroso de Dios, me aborrezco. ¿Qué es lo que hacía que se aborreciera? El desconocimiento de Dios. El desconocimiento de Dios. ¿Saben cuántas preguntas le hizo Dios a Job? ¿Saben cuántas preguntas le hizo? Más de 70. Y no pudo contestar ninguna. Le hizo un multi-choice, ¿no? Los que hemos rendido alguna vez con este sistema, yo no sé si, aunque no hayamos estudiado, hemos dejado de contestar alguna pregunta. Job no pudo preguntar ninguna de las 70 y tantas preguntas que Dios le hizo. Tuvo que callar, dice ahora, en el capítulo 42, dice ahora, dice, cerraré mi boca, me callaré, dice, y tú me enseñarás. Él creía que conocía a Dios, varón perfecto, temeroso de Dios, y no conocía a Dios. Hermanos, Job tuvo que tener su crisol para conocer a Dios. Saben que el verdadero amor se conoce en las pruebas, no en una noche de gala. No en una noche de alegría y de gala, no se conoce ahí el amor. Ahí puedes saber quién es la persona, pero no conocerlo. A veces nos presentan a alguien y decimos, sí, yo conozco fulano, me lo presentaron. No lo conoces, puedes saber quién es, pero no sabes nada de él, no lo conoces. Quizás sea esta a veces la experiencia nuestra con Dios. Tenemos todos los datos, nos han hablado de él, la Biblia nos habla, sabemos un montón de cosas que demanda, los datos que nos dan las Escrituras, pero es posible que no conozcamos a Dios. Hermanos, dice, esta es nuestra mayor necesidad. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan, que sepan quién sos, que sepan cómo amás, que te conozcan por experiencia de amor, no de obligación ni de temor. Hermanos, hay dos cosas que nos acercan a Dios, o que pueden acercarnos a Dios. El temor. Cuando estamos temerosos por algo, recurrimos como un remedio en la mesita de luz a Dios. Lo tenemos ahí en la mesita de luz. Cada vez que nos sentimos mal o pasamos por alguna situación difícil, tomamos el remedio y entonces creemos que nos sentimos mejor. Esa es una manera de acercarnos a Dios. Quizás hoy no tengamos problemas nosotros, por eso no estamos en la iglesia, porque no lo necesitamos tanto. La otra forma de acercarnos a Dios es por amor. El amor. El amor, hermanos, el amor es la fuerza del universo. El universo está creado sobre la base del amor. Podría ser un caos total, sin embargo no lo es. Y no lo es por amor, porque correríamos riesgos nosotros como hijos de Él. Todo el universo funciona sobre la base del amor. Y a veces no podemos comprender ese amor. Y hermanos, miren, cuando el diablo dice, nos ve tratando de obtener ese conocimiento correcto de la voluntad y del amor de Dios mediante el estudio de su palabra,
Él se pone nervioso. Estábamos aquí atrás en la sala pastoral y Mirta, hace mucho tiempo dice que no paso al frente. Estoy un poco nerviosa. Digo, bueno, no te pongas nerviosa, deja que yo me ponga nervioso, porque si todos nos ponemos nerviosos puede que algo no salga bien. Pero hermanos, Satanás dice que se pone nervioso cuando estamos tratando, por medio del estudio de la Biblia, tratar de conocer el amor de Dios. Él se pone nervioso, dice. Cada vez que demos, dice, un paso en el conocimiento correcto de Cristo, dice, Él tendrá desvíos. ¿Escuchan? Él tendrá desvíos preparados para estorbarnos en nuestro objetivo. Miren lo que podría ocurrir. El diablo puede inducirnos, dice, puede inducir a una persona a comenzar su estudio en un lugar equivocado de la Biblia. ¿Puede haber un lugar equivocado en la Biblia? Hermano, dice que Satanás trata de inducirnos a estudiar o leer lugares equivocados en la Biblia. Hermanos, ¿hay lugares equivocados o correctos para comenzar? Pero puede ocurrir esto, dice, en alguien que recién empieza a estudiar la Biblia. Saben, yo les puedo contar mi propia experiencia. Yo comencé cuando quería buscar a Dios en serio, comencé en el lugar equivocado. Y a Dios le costó mucho. Hizo malabarismos teológicos para tratar de que yo encontrara el lugar correcto para conocer y estudiar de Dios. Yo empecé en un lugar equivocado. Las primeras lecturas que a mí me llegaron eran de una iglesia que estaba equivocada. Y yo empecé a estudiar y estudié y yo creía que estaba estudiando bien la Biblia. Solo que la estaba estudiando bien equivocadamente. Y a veces Satanás dice, hace eso. Porque después que una vez adquirimos cierto conocimiento, no sé si es por el amor propio o qué, pero uno quiere defender, ¿no?, aquello que ha conocido. Hasta lo podemos hacer por un tema de, como dijo Jesús, que invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición. A veces lo podemos hacer por una cuestión de tradición. Esa fue mi primera lucha. Yo era católico militante. Y mi primera lucha. Y aún así, el primer conocimiento que me llegó no era el lugar correcto. Y es como dice allí, Satanás a veces tiene formas de hacernos llegar a estudiar las Escrituras a través de lugares incorrectos para conocerlo a Él. El diablo dice, hará cualquier cosa para que no comencemos verdaderamente, conocer verdaderamente el amor de Dios. Hará cualquier cosa, dice. Escuchemos, es posible conocer mucho de historia, mucho de profecías, mucho de símbolos y conocer muy poco del amor de Dios, que nos atrae, dice, con gemidos indecibles. ¿No dice esto las Escrituras? ¿Saben que anoche cuando estaba repasando el tema le dije a mi esposa, búscame a ver qué significa gemidos indecibles? ¿Qué significa gemidos indecibles? Y hermanos, gemidos indecibles dice que es aquel que no se puede expresar con palabras, porque no las hay. Es solo un gemido de dolor, solo un gemido de angustia, inexpresable, dice en palabras. Y dice que el Espíritu de Dios gime
con deseos indecibles para tratar de que lo conozcamos como Él es, no como nosotros a veces lo entendemos. Y hermanos, puede pasar eso. Conocer a Dios no lo conocemos sencillamente por una experiencia de sentimientos o emociones. Saben, mi abuela tenía un dicho. Decía que para conocer a una persona había que comer una bolsa de sal juntos. Una bolsa de sal. 50 kilos de sal. Juntos. Ustedes saben que la sal se pone muy de a poquito. Dice, bueno, para conocer a una persona, dice, hay que comer una bolsa de sal juntos. O sea, pasar muchas experiencias y mucho tiempo para uno decir que conozco a tal persona. Hermanos, para conocer a Dios, tal vez tengamos que tragar o comer una bolsa de sal juntos. Mucho tiempo con Él, en las buenas y en las malas. Los amores de hoy son tan superficiales, que duran lo que es el paso de la noche al día. Pero el amor verdadero, hermanos, se lo conocen las pruebas. Se lo conocen las pruebas. Después también están, dice, los pseudointelectuales, a quienes les gusta hablar de Dios y de religión, pero no hablan con Dios, hablan de Dios. Y a veces hasta nos puede pasar eso. Hablamos de Dios, pero hablamos poco con Dios. Hermanos, la única manera de conocer a Dios, decía el pastor Shen, es enamorándose de Dios. Hay que enamorarse, decía él, de Dios. ¿Y cómo se enamora uno? Se enamora conociendo a las personas. No el amor de una noche de placer. Eso no es amor. Puede ser admiración, cualquier cosa. No es amor. El amor necesita tiempo. No es un golpe de vista. Saben, en las Escrituras hay solamente dos lugares en los que aparece el amor a primera vista. ¿Sabían eso ustedes? Solo 2 lugares. Y están allá en el principio, cuando Dios crea a Adán. Y cuando Adán, aquella figura, aquel cuerpo inerte que de pronto a la respiración de Dios despierta la vida, dice que millares de rayos de amor de Adán surgieron hacia su creador. Amor a primera vista. El otro amor a primera vista surge cuando Dios le presenta a Eva. Adán se despierta y estaba Eva. Dice, esta ahora es carne de mi carne, dice, y hueso de mis huesos. Eso era amor a primera vista. Pero son los 2 únicos casos. No hay más casos de amor a primera vista. El amor es un proceso al cual se llega con placer y con sufrimiento, con las 2 cosas. Y con Dios necesitamos ese tipo de experiencia para conocerlo, a través también del placer, de la satisfacción, de la alegría de sus bendiciones, pero también en los crisoles, en los Getsemaníes. Hermanos, saben que este medio de hablar de Dios, hablar de religión, hablar de temas, pero hablar poco con Dios, este es un medio de olvidar a Dios, causando, dice, la impresión de que se quiere recordarlo. Hablamos de Él, pero no sabemos nada de Él. Por eso muchos dicen del amor. Todo el mundo habla, dice. Lo triste es que nadie sabe de qué se trata. Pero todo el mundo habla, dice. Notemos que algunos se limitan, en su afán de conocer a Dios, se limitan solamente en cuestiones de conducta. Job era ejemplar en conducta. Podríamos decir que
en fin, que podría tener un doctorado en conducta. Job, varón perfecto. Sin embargo, no conocía a Dios. Hermanos, este es un medio a veces que nos puede llevar a eso. Saben, dice, los cambios de conducta y actitudes son deseables. Claro que son deseables. Y son buenos y alegran a Dios. Pero créeme que cuando estás en el crisol o en tu Getsemaní, no te van a ayudar demasiado. Pero si tú sabes del amor de Dios, por experiencia, si tú sabes del amor de Dios, podrás salir victorioso de esos lugares, de los Getsemaníes o de los crisoles. Las conductas no te van a ayudar mucho. Son buenas y necesarias, sí, pero mucho más necesario es conocer el amor de Dios. Hermanos, algunos dependen de los demás y su vida espiritual asciende o desciende de acuerdo o según al ambiente en que los rodee. Pero Dios está, dice, siguiéndonos constantemente, muy cerca, y aún nos ayuda cuando no lo sabemos. Y aún nos ayuda cuando no lo sabemos. Guiándonos, dice, cuando no lo entendemos. Eso es también amor. Es un amor de principios, dice, no solamente de emociones y sentimientos. Por eso la Biblia dice que conocerlo es vida eterna. Conocer a Dios, dice, es vida eterna. Entonces, ¿tú quieres tener vida eterna? Trata de conocer a Dios. No solo por lo que te dicen, no solo por lo que has leído, sino por tu experiencia con Él. Hermanos, Juan 17:10 dice, esta es empero la vida eterna. A veces queremos saber qué es la vida eterna. Esta es empero, dice, la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, dice, a quien has enviado. Hermanos, en este mundo que hemos hecho y que vivimos, quizás el amor de madre, en este mundo quizás sea el amor más sublime. Pero aún así, dice Dios, una madre puede olvidarse de lo que dio a luz, dice, pero yo jamás me olvidaré de ti, dice, te tengo, dice, esculpido, dice, en mis manos. Cuando dudemos del amor de Dios, miremos las manos de Jesús. Esas marcas que están allí demuestran su amor. Es un amor de experiencia, es un amor de sacrificios, es un amor que se entregó por amor. No había nada legalmente que lo obligara a Dios a hacer lo que hizo. Legalmente estaba salvada su legalidad, porque el hombre se manifestó convicto y confeso como pecador. Y la ley decía que el pecado es muerte y el hombre tenía que morir. La raza humana, el final de la raza humana, tendría que haber sido la desaparición en el universo de la raza humana. Por eso Satanás le decía, destruye al hombre, porque te ha salido mal. Pero hermanos, Dios tenía que demostrar que el hombre no le había salido mal. Por eso Jesús vino en nuestra humanidad para demostrar eso. Él no vino para demostrar, hermanos, que el hombre de nuestros días, cebado por el pecado de 4.000 años, 5.000 años, podía vivir sin pecado. Él no vino a demostrar eso. Él vino a demostrar que Adán, aquel hombre salido de las manos de Dios, ese hombre sí podía haber vivido sin pecado. Por eso San Pablo dice que Jesús es el segundo Adán. Ese es el hombre que podía vivir sin pecado. Hoy solo podemos hacerlo con la ayuda de Dios. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Estamos condenados desde ese aspecto. Hermanos, Jesús dice, jamás me olvidaré de ti. Dice. La madre puede olvidarse, dice, lo que dio a luz, e incluso
Se olvidan a veces algunas madres lo que han dado a luz. Pero yo, dice, te tengo esculpido, dice, en mis propias manos. Jamás, dice, me podré olvidar de ti. Ahora, hermano, ¿cómo podemos llegar a un genuino conocimiento de Dios? Según de Timoteo 2:15 dice, usando bien la palabra de verdad y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. ¿Recuerdan que Job, dice, se avergonzaba él mismo, sentía aborrecimiento de él por no haber conocido a Dios? Él lo descubrió con ese múltiple choice que Dios le hizo, donde no pudo responder ni una sola. Yo no sé lo que podríamos responder nosotros, pero es evidente, hermano, que necesitamos conocer a Dios. Si el primer paso para la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo, según el mensaje selecto, página 386, el segundo paso es el correcto conocimiento de Dios y su amor. No conocerlo como un Dios poderoso, sino conocerlo en su amor, el cariño con que Dios nos trata. Y saben, a veces que no lo entendemos cuando vienen las reprensiones, pero hay un principio en el amor. Y ese principio es que el amor induce la reprensión. El amor induce la reprensión. Tú reprendes a tu hijo porque lo quieres. No lo haces así con otros. Una vez en una reprensión alguien me dijo, dice, ¿por qué no haces lo mismo con fulana? Dije, porque fulana no es mi hija. El amor impulsa la reprensión. Y eso tenemos que entenderlo en el amor de Dios. A veces necesitamos reprensión. Y Dios en su amor está impulsado a hacerlo. Por eso que el segundo paso en el conocimiento correcto de su amor, dice, es conocerlo a través de los crisoles. Tenemos que tener nuestro propio Getsemaní. ¿Cuál era la situación de Jesús en el Getsemaní? Él tenía que decidir ahí. Saben que nuestra salvación a veces pensamos que está en la cruz. Y nuestra salvación no está en la cruz, desde el punto de vista de la decisión. Nuestra salvación se jugó en el Getsemaní. Ahí es cuando a él le tembló la copa. Y se lo dijo al Padre. Si es posible, dice, haz que pase esto de mí, dice. Ahí tembló la copa. Cuando él fue a la cruz ya había decidido la suerte. Ya no era problema para él. El problema era el Getsemaní. Ahí es donde tenía que decidir la suerte. Y hermanos, tenemos que tener nuestros Getsemaní con Dios. Porque ahí es donde decidiremos si amamos a Dios y si comprendemos su amor. Es en las pruebas, en las dificultades. No es en los días de placer donde el amor se manifiesta. El amor se manifiesta para comprenderlo en los Getsemaní y en los crisoles. Sí, dice, si en tu Getsemaní o crisol pudiste soportar por el amor de Dios, nada, dice, te moverá en el futuro mientras mantengas esa experiencia de amor y relación con Él. No es por el conocimiento ni las buenas conductas. No es que estemos hablando de que no hay que ser bueno ni tener buenas conductas, pero no es lo que te va a ayudar en los momentos de Getsemaní o en los momentos de los crisoles. Nuestras conductas y nuestras luchas deben estar basadas, dice, en el amor de Dios y no en nuestras buenas conductas y actitudes. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de las personas, aún cristianas, la mayoría de las personas definen el cristianismo y cualquier otra religión, dice, en términos de conductas y comportamiento. Si se porta bien, es un buen cristiano. Si se porta mal, es un mal cristiano. O sea, se define el cristianismo en términos de conductas. Pero todo esto debe de estar basado y sustentado en el amor de Dios. Las conductas basadas en el amor de Dios. Las actitudes basadas en el amor de Dios. No solo porque son buenas, sino por amor a Dios, que es nuestro Padre.
Hermano, lo que necesitamos hasta que Él venga es esa experiencia de amor. Si una persona recibe información simplemente de otra acerca de la salvación, dice, esa información, dice, sin una experiencia de amor con Dios, solo estará basada en cuestiones de conducta. Queremos ser buenos cristianos, por eso nos portamos bien. Hermanos, queremos ser buenos cristianos por amor de Dios. Por amor tenemos que ser buenos. En las relaciones más íntimas que puede expresarse en un matrimonio, las buenas conductas deben ser por amor, no por obligación ni porque queremos ser buenos. Es el amor. Y si confiamos, dice, solo en la información, muy probablemente, dice, terminemos equivocados acerca de quién es Dios. Hermano, siempre digo que el que viene a la iglesia por las personas, y es bueno que vengamos también para encontrarnos como familia, pero el que viene solamente por las personas, yo les aseguro que un día se van a ir por las personas. Hermanos, si venimos a la iglesia porque nos tratan bien, algún día nos iremos porque alguien no nos va a tratar bien. Y hermanos, es el amor de Dios el que nos ayuda en todos los términos para poder fortalecernos en nuestras decisiones de mantenernos junto con Él. Dice, no dependamos de otras personas para saber quién es Dios. Conozcámoslo por experiencia propia. Necesitamos nuestra propia experiencia. Es muy lindo, dice, cuando nos cuentan las experiencias de otros, pero necesitamos, dice, las nuestras propias que sucedan dentro de los términos del amor de Dios. Necesitamos nuestra propia experiencia. Enamorarnos de Dios. El amor verdadero, sí, se revela en las pruebas, no en una noche de encanto o de placer. Jesús dice, pasó la prueba de amor y es en la prueba donde se mostró su amor. A veces todo está muy lindo hasta que las cosas no suceden como queremos. Yo conozco varias experiencias de matrimonios que las pruebas los separaron. No querían separarse, pero las pruebas los separaron. No pudieron soportar las pruebas. Y es muy triste, porque uno dice, estaba enamorado, no sé. La prueba es la que define el resultado. Y hermanos, el verdadero amor se revela en las pruebas. No es una noche de encanto, de placer, dice. Por eso dice en Juan 13:1, dice, Padre, los he amado ¿hasta dónde? Hasta el fin. En las buenas y en las pruebas, yo los he amado, dice, hasta el fin. Y esto, hermanos, implica más que una búsqueda, más que lograr cierta información, dice, en las Sagradas Escrituras para saber quién es Dios. Hermanos, el pueblo judío investigaba profundamente la Biblia. Yo dudo de que haya habido otro pueblo que estudiara tan profundamente las Escrituras. Eran doctores en las Escrituras, pero no encontraron al que podía ayudarlos en la búsqueda. Hermanos, estudiemos la Biblia no tanto por la información, sino para lograr la formación que Dios pretende para que conozcamos su amor. Hermanos, encontrarnos con Jesús y comprenderlo. No estamos, dice, detrás de un Dios evasivo, esquivo, detrás de un Dios que trata de eludirnos porque somos pecadores. Las personas que no nos gustan o que entendemos que no son buenas, tratamos de eludirlas. ¿Saben por qué? Porque no las amamos. No es igual nuestra experiencia con los hijos, que a veces podrían poner en duda el amor. Sin embargo, hermanos, no es el amor de Dios que trata de eludirnos porque somos pecadores. Si pensamos así, tenemos que
reconocer que no conocemos al Dios de la Biblia. Tenemos un Dios que siguió a Adán cuando se escondía en el jardín del Edén. Un Dios con amor de padre. Ahí en el Edén, ¿dónde estás tú? Hermanos, a veces en los diarios uno se entera de noticias de padres que le han raptado su hijo, su hija o sus hijos. Y hay un clamor de angustia indecible buscándolo. El amor de Dios no es menos, hermanos. Sufre, dice, con deseos indecibles buscándonos. ¿Dónde estás? Fue el clamor de Dios en el Edén. ¿Dónde estás que he venido y no te veo? Tuve miedo y me escondí. Hermanos, el temor surge del desconocimiento de Dios. Dice, un Dios con amor de padre que espera al pródigo en la puerta para abrazarlo, perdonándolo y bendiciéndolo sin ningún tipo de reproche. Sin ningún tipo de reproche. Dice, es Jesús que dejó las 99 para buscar la única perdida. Quizás cuando nos sintamos pródigos, debemos saber que Dios nos espera sin reproches y con un profundo amor de Padre. Y hermanos, finalmente todos tenemos que responder esa pregunta. ¿Conoces a Dios? Necesito encontrarlo. ¿Usted conoce a Dios? ¿Tú conoces a Dios? Hay mucha gente que necesita encontrarlo. ¿Tú conoces a Dios? Hermanos, los otros días vine a dejar con el auto los tarros de pintura que compramos para pintar atrás del salón. Cuando vinieron como las 5 de la tarde y no pude estacionar. Así que dije, bueno, me voy a ir a comer un yogur ahí en la esquina. Y estaba ahí en la confitería comiéndome el yogur y leyendo el diario en la estación de servicio ahí. Y de repente yo veía una figura parada al lado mío, ¿no? Un hombre grande, con un diario en la mano así semiabierto. Y me pregunta, ¿qué solución tiene esto? Yo no lo conozco y él tampoco me conocía. ¿Qué solución tiene esto? Y yo lo miré y le dijo, no sé a qué te refieres. Dice, a la economía y a este mundo. Le dije, mirá, si la solución pensamos que solamente está en el hombre, no hay solución. Porque el hombre se ha prostituido, el hombre ha caído. Digo, no hay solución para el hombre. Digo, la única solución que tiene esto es que Dios intervenga y va a intervenir como ya lo ha hecho con los antidiluvianos, porque todo pensamiento, le dije, era de continuo al mal. O sea que esto no tiene solución. Entonces me dijo, ¿y será por agua o por fuego? Se ve que algo alguna vez había leído el hombre. Dice, ¿será por agua o por fuego? Le dije, no, la segunda vez va a ser por fuego. Le digo, la primera vez fue por agua. Digo, la segunda vez será por fuego. Fue y se sentó. Yo terminé de comer el yogur. Me voy a la mesa donde él estaba y le digo, mira, si realmente te interesa, digo, yo te voy a regalar un libro. Entonces me mira que hoy a uno le regalen algo no es tan común. Así que fui hasta el auto, saqué Un conflicto de los siglos y 2 libritos, el de La última oportunidad y otro más que tenía ahí, se lo di. Dije, mira, lee este libro. Tal vez tengas que esforzarte un poco porque posiblemente no estés acostumbrado a esta lectura. Pero cuando lo hayas terminado, digo, sabrás cómo termina todo. Y en uno de los libritos, le digo, hay algunas direcciones que si te interesa podemos relacionarnos de nuevo.
Y lo dejé. Y me fui. Hermanos, el mundo está buscando algo y no saben qué. Nosotros debemos saber qué están buscando. Hermanos, si te suena el teléfono a las 2 de la madrugada y te preguntan si conoces a Dios para ayudar a alguien a encontrarlo, ¿qué respuesta le darás? A las 2 de la mañana puedes decir, sí conozco a Dios y te puedo decir quién es y te puedo ayudar a encontrarlo. Hermano, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Porque esa es la verdadera experiencia. Conocer realmente a Dios. Que Dios nos bendiga.